Bueno, dice, la programación gestual consiste en guiar el brazo del robot directamente a lo largo de la trayectoria que debe seguir. En este caso, durante esa trayectoria, lo que se va a ir haciendo es grabando esos puntos dentro de la memoria del manipulador. Eh, ¿Arman los dedos? en los manipuladores de industriales, ya físicamente, estos puntos que nosotros vamos grabando se pueden utilizar más adelante. Con ayuda del joystick podemos ir redistribuyendo esos puntos y se pueden volver a utilizar para que no tengamos que grabar directamente toda la trayectoria, ¿no? Dependiendo si es gestual guiada o si es por maniquí, va a depender de cómo vamos grabando esos puntos. Una vez que están grabados estos puntos, pues se reproducen, ¿sí? Y la intención es que estos movimientos que se realizaron grabando esos puntos puedan tener la mayor precisión posible y se reproduzcan de una forma fiel estos movimientos. Tiene la desventaja, dice que aquí exige el empleo del manipulador offline, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Necesitamos sacar ese manipulador de las líneas de proceso, empezarlo a llevar a los puntos, a las posiciones deseadas, empezar a verificar que esos movimientos sean los correctos y demás. Y pues como es un proceso bastante delicado porque necesita mucha precisión, pues se lleva tiempo, ¿no? Entonces esa es de las desventajas. En cambio, la programación gestual pasiva dice que se divide en aprendizaje directo o por medio de dispositivo de enseñanza. El aprendizaje directo es utilizar simplemente el manipulador, llevarlo a los puntos e irlos grabando, mientras que con el dispositivo de enseñanza se refiere ya al joystick, que además de mover el manipulador, también nos permite hacer algunas variaciones dentro del programa, un programa básico que puede residir dentro del controlador secundario para poder generar esos movimientos. Lo que les decía, esos puntos se vuelven a reutilizar para generar nuevas trayectorias, ¿no? Nuevas puntos de precisión. Aquí vemos unos ejemplos de lo que se tiene como programación gestual pasiva. Dice, se lleva manualmente el robot a la posición que se desea. Y de ahí vemos dos ejemplos. Aquí tenemos uno, el guiado pasivo directo, y el ejemplo es ahí un robot, el Giotto, que si se pueden percatar, aquí en la parte de... Oh, perdón. En esta parte está un dispositivo montado sobre el efector final o sobre el plato de herramientas que tenemos en la parte superior. Y ese dispositivo lo que va a hacer es detectar esas fuerzas, esas posiciones que está ejerciendo el operador para llevarlo a un punto determinado. Y lo que hace es que físicamente va a equilibrar esa oposición, esa fuerza que está generando en esa herramienta, moviendo las articulaciones de cada uno de los motores o los motores que están en las articulaciones del robot. Esto los va a mover hasta que la presión en este dispositivo se equilibre. Y una vez que está en esa posición, pues por medio de la otra extremidad que tiene el operador, está haciendo el grabado de cada uno de los puntos. Entonces, va llevando el robot a cada una de las posiciones por medio de este dispositivo. Obviamente ese robot pues es bastante pesado, ¿sí? Y con este dispositivo en conjunto con el controlador va moviendo los motores hasta llevarlo a la posición deseada y se graban esos puntos, ¿no? Esa sería la parte del pasivo directo. O pasivo con maniquí, que lo tenemos ya aquí en el otro extremo. Se está utilizando una réplica de ese robot. Obviamente esa réplica pues es menos pesada y el operador puede mover cada uno de los eslabones sin ningún problema. Y lo que se tiene aquí es que cada uno de las articulaciones del maniquí que podemos tener aquí, en vez de tener motores, tiene nada más las cuestiones, algunos resortes para poder tratar de equilibrar el peso de las articulaciones y que sea más fácil de mover por parte del operador, pero además tiene sensores de posición, ya sean encoders ópticos, ya sea resolvers o simples potenciómetros. Estos dispositivos que están aquí nos van a dar la posición angular de cada una de las articulaciones y eso es lo que se graba.
Además de que en cuanto estas posiciones van cambiando estos valores angulares, el robot va tratando de guiarse o de ajustarse a esos nuevos valores de las articulaciones. Por lo tanto, necesitamos que este robot tenga dentro del control secundario un control de posición. Y ese control de posición pues va a obedecer a los valores que se están indicando en el maniquí. Ya cuando con el maniquí vemos que el robot está pues llegando a la posición que nosotros deseamos, se va grabando cada uno de ellos y se va haciendo una pues, especie de tabla con el valor de cada una de las articulaciones del robot para poder tener después una secuencia de movimientos y una reproducción, ¿no? Ambos son, pues, digamos, prácticos al final de cuentas, son muy sencillos, no requieren muchas matemáticas, pero sí la cuestión del control interno que radica en la parte del control de posición, ¿no? Tenemos un punto de referencia, un set point, una planta del programa, perdón, del proceso, que en este caso sería de nuestro manipulador, el controlador que vamos a implementar, y obviamente la activación de los actuadores y la retroalimentación, que son los mismos sensores, ¿no? Entonces, dentro de las prácticas que vamos a hacer es tratar de simular algo parecido de lo que tenemos en estas dos, en estos dos casos, ¿no? Tanto con el dispositivo guiado, que nosotros no vamos a hacer, no vamos a usar este que tiene aquí en el plato de herramientas, vamos a utilizarlo con un joystick, con un Teach Pendant, y el otro es que una vez que tenemos nosotros nuestro robot o nuestro maniquí con estos puntos o set points en cada una de las articulaciones, nuestro robot debe de tratar de reproducir esas posiciones y moverse a esos puntos para grabarlos y después de que forma independiente pueda reproducir esos movimientos, ¿no? Eso es en cuanto a la parte del pasivo. Ok. Aquí van a variar algunos joysticks, algunas herramientas, pero por lo general van a tener las mismas, los mismos elementos, ¿no? Dice el joystick, que es una forma de programación activo. Se utiliza este sistema de accionamiento para mover el manipulador. Y a grandes rasgos, vamos a ver aquí en esta parte, por ejemplo, aquí vamos a tener la cuestión de algunas funciones. Vamos a tener aquí en esta parte nuestra pantalla donde van a ir apareciendo cada uno de los puntos a los cuales yo estoy dirigiendo el robot, ¿sí? Y pues aquí tenemos estas teclas de desplazamiento del cursor. Nos van a permitir desplazar entre funciones, entre tipos de movimientos y demás. Pero principalmente, bueno, tal vez aquí no se ve en esta imagen, lo que vamos a tener es el movimiento de cada una de las articulaciones del manipulador. Déjenme ver si tengo una mejor imagen y se las comparto. Parece que sí la tengo. A ver, denme un segundo. Sí, aquí está. Entonces, vean esta parte. Este es el Teach Pendant de los Motoman que tenemos nosotros, bueno, ahí en la universidad, en el Centro Integral de Manufactura. Hay varias partes principales dentro del joystick, cuya función es poder guiar al robot a las posiciones que deseamos para poder grabar esos puntos y reproducirlos, ¿no? Dentro de las partes principales, pues tenemos esta parte de la pantalla donde vamos a encontrar todas
las indicaciones. Déjenme se las marco aquí. Obviamente con sus áreas de menú, descripciones, estas que podemos ver aquí son las líneas de programa con cada una de las instrucciones, movimientos, puntos que nosotros vamos a seleccionar y grabar y demás cosas, ¿no? Y de lo importante, de lo principal que pudiéramos ver ahorita son estos botoncitos que están aquí, que son los que van a hacer que se mueva cada una de las articulaciones del manipulador. Esto nos van a permitir llevar el robot a una posición específica y estos me van a tener, generar movimientos de articulación por articulación. Son los mismos que podemos tener en esta parte de acá. No sé si se alcancen a apreciar mejor. Y se mueven eje por eje. En este caso es un manipulador de 6 grados de libertad. Tenemos movimiento en la base, en el hombro, en el codo y 3 grados de libertad en la muñeca o en la herramienta, ¿no? Que esto nos va a ir, permitir mover el robot paso a paso. Para lo que les decía, ahí la descripción de cada uno de ellos. Ahorita, bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Lo que quisiera que vieran es esta parte de cómo se va moviendo. Asignación de grupos en esta parte de las funciones del menú del robot. Este sí es interesante. Por ejemplo, también en el joystick, les decía, hay algunos elementos, este elemento para poder programarlo, ya tiene un poco de procesamiento matemático, ya que nos permite movernos, por ejemplo, entre los ejes, pero también con diferentes tipos de movimiento. Tenemos una de las configuraciones es movimiento o coordenadas de articulación, así se le llama. ¿Qué quiere decir esto? Que los botones que vimos en la diapositiva anterior van a desplazar cada uno de los motores de la articulación de forma independiente. Es decir, si yo aplico el primer par de botones, pues moveré la cintura, ¿no? De izquierda a derecha. El segundo par de botones moveré el hombro y girará en sentido horario o antihorario. Entonces, eso hace que cada articulación se mueva de forma independiente. Eso, si nosotros hacemos ese tipo de movimiento, pues es lo más sencillo, es activar motor por motor, pero para nosotros como programadores, detectar ese punto o llegar a ese punto y grabarlo es más complejo, ¿no? Entonces, aquí en estos joysticks ya lleva un poco de procesamiento y podemos seleccionar, por ejemplo, coordenadas cartesianas. Aquí se están deshabilitando algunos botones de esos ejes para que nada más se hagan movimientos o desplazamientos lineales sobre los ejes X, Y, Z, ¿no? Otro tipo es coordenadas cilíndricas, en donde yo me podré desplazar sobre X, Y y generar circunferencias a lo largo del eje Z, o asignar un sistema de coordenadas directamente sobre el plato de herramientas o sobre la herramienta para poder tener movimientos o desplazamientos. Entonces, a decir verdad, estos tres subtipos de movimientos ya requieren de lo que va a ser el control primario, que es para la planificación y generación de trayectorias. Aunque no están definidos los puntos iniciales y finales, sí estamos definiendo un tipo de movimiento diferente al natural del robot. Entonces aquí estamos mencionando movimiento lineal, estamos aceptando movimientos de coordenadas cilíndricas y al final de cuentas también tenemos un tipo de movimiento que va a respetar el origen en el plato de herramientas, ¿no? Entonces para eso se requiere ya lo que es cinemática directa y la cinemática inversa conjugadas, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos en el Teach Pendant. Y bueno, obviamente también nos va a permitir control remoto, poder trabajar de forma cíclica, de forma continua o paso a paso para poder depurar ese programa, ¿no? Entonces, en nuestro proyecto final, que también va a involucrar un pequeño un pequeño Teach Pendant, no tan sofisticado como pero sí que al menos nos permita reproducir cíclicamente los puntos que grabemos de nuestro robot y ejecutar una actividad, ¿no? Una tarea. Podemos regular también la velocidad y también el modo de los permisos del usuario, ¿no? Y
Vean, a lo que les decía, cada uno de estos botones lo que va a hacer es pues mover las articulaciones del robot. Aquí ya se ve un poquito más claro lo que hace cada uno de esos botones, ¿no? Tenemos aquí el par de botones que vamos a identificar como X menos o X más. Son movimientos sobre el eje de la cintura, que lo tenemos identificado con la letra S, aquí en esta parte de abajo. El siguiente par de botones movería lo que es el hombro, el otro el codo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si lo tenemos en modo joint o modo articulación, el oprimir estos botones, pues simplemente va a generar los movimientos como se pueden apreciar aquí, en estas flechas, girando cada uno de los robots. Entonces, ese es el movimiento más básico y que no requiere las cuestiones de funciones matemáticas, simplemente hace uso de los sensores que tienen internamente de posición para poder grabar esas coordenadas y posteriormente reproducirlas. ¿Sí? Y ya, como les decía, dependiendo del tipo de movimiento que se haga, si cambiamos ahora a un movimiento con coordenadas cartesianas, ya solo se utilizan lo que va a ser las articulaciones, el S, el L y el U, pero internamente el pitch con el color hacen cálculos pertinentes para que el robot sean de forma lineal y respeten los ejes X y Z, como podemos ver estas imágenes, ¿no? Esta es una vista superior, en donde el espacio abajo del robot, al nosotros suprimir esas teclas, pues serían desplazamientos lineales sobre el eje Y, sobre el eje X, y en esta parte lateral, sobre el eje Z. Pero si se percatan, aunque está realizando es una línea recta. Eso conlleva a que al desplazarse sobre ese eje, tiene que mover todas las articulaciones y las tiene que coordinar de tal forma que el punto en la herramienta, el punto final, siempre siga una línea recta. Entonces, ahí sí se ilustra la imagen inversa como lo vimos en el cuatrimestre anterior, ¿no? Y pues ahí está el cilíndrico que les comentaba, o el de herramienta. El de herramienta no apareció, pero simplemente el de herramienta lo que vamos a hacer es asignar ese punto, y dependiendo de la posición en que se encuentre la herramienta, va a respetar el eje X, Y, Z para hacer sus desplazamientos. Eso es más útil para cuando queremos hacer acercamientos de alta precisión hacia un punto, hacia un objeto, y poderlo tomar, o cuando se está haciendo un punto de soldadura, tener una mayor precisión en ese movimiento, ¿no? Bien, esto al pitch pendant, ¿no? Regresamos a nuestra presentación. Y entonces básicamente es lo que involucra esta forma de programación activa, ¿no? Bien. Programación textual. Dice, el programa queda constituido por un conjunto de instrucciones o sentencias. Al final de cuentas, esas sentencias o esas instrucciones que nosotros podemos ir formando, creando, pues corresponden a una serie de movimientos dentro de las articulaciones que nosotros vamos a agrupar en subprocesos, ¿no? Dice, no requiere de la intervención del robot, es decir, este tipo de programación, les reitero, es online. Se calculan las acciones en el programa y si es posible editar este mismo programa, y el robot solo interviene en la puesta a punto o puesta en marcha, ¿no? Los ajustes finales dentro de la programación. Dentro de esta programación textual tenemos la explícita y la especificativa, donde la explícita es simplemente decirle, mueve la articulación 1, mueve la articulación 2, mueve a tal velocidad, etcétera. Mientras que la textual especificativa ya está involucrando tareas más complejas, como decir, el objeto A, insértalo en el objeto B, etcétera. Bueno. Y recuerden, habíamos mencionado dentro de los lenguajes de programación los diferentes niveles. El nivel de robot, tenemos aquí algunos que aún algunos se siguen usando, algunos ya están incluidos dentro de lenguajes de programación de mayor nivel con algunos simuladores, pero eran muy populares, por ejemplo, el Anorak, el Emily, el RCL, el RPL, el Sigla, el VAL y el MAL fueron de los que aportaron muchos beneficios dentro de la programación de este tipo de robots a nivel robot, a nivel directamente de las articulaciones, por la versatilidad.
¿no? Del de estar definiendo velocidades y precisiones de una forma sencilla que permitía que el operador pudiera generar tareas más sofisticadas, ¿no? Dentro del nivel objeto, pues ya estaba el RAP, el autopass y el AMA. De los más comunes fue el autopass, en donde lo que tenemos que hacer es primero definir algunas características del objeto, como dimensiones, puntos iniciales, tal vez puntos de inflexión, las esquinas, ¿no? Los radios, etcétera. Y se definía ese como un objeto y después nosotros lo podíamos importar, lo podíamos jalar esas características para poderlos utilizar dentro de la programación a nivel objeto. Y dentro de los lenguajes de programación de nivel tarea está el Strips y el Hillary, que son de los predecesores de los actuales simuladores de robots como el de ABB, ¿sí? Y que nos permite trabajar con entornos de trabajo sofisticados para evitar colisiones, para evitar interferencia entre los mismos robots, etcétera, ¿sí? Y bueno, veamos unos ejemplos muy sencillos de cómo eran estas programaciones, ¿no? Dice, se depende si la pieza A sobre la que se apoya la pieza B en el interior del orificio de la pieza D. Entonces, a continuación vamos a presentar algunos programas desarrollados en diferentes niveles de acción de estos programas, ¿no? Entonces, la intención era llevar, por ejemplo, esta pieza hasta este orificio, pero vean, tenemos aquí algunos objetos que nos van a estorbar, por ejemplo, este. Y también si se percatan por aquí, tenemos varios puntos que se supone que están previamente grabados en la memoria del manipulador. Estos puntos nosotros los podríamos utilizar de forma ordenada con la secuencia 1, 2, 3, 4, o podríamos hacer uso de cada uno de ellos como ya están grabados en una tabla. Simplemente a la hora de desarrollar el programa lo que se va a hacer es invocar esa posición, porque al final de cuentas es una posición angular en cada una de las articulaciones, y poder decirle que se dirija al punto 4, por ejemplo, si queremos, inicialmente, o al punto 5. Pero obviamente si hacemos eso, pues el desplazar el robot a esos puntos puede hacer que colisione con los demás objetos que se encuentran a su alrededor, ¿no? Entonces, veamos cómo sería, por ejemplo, con un programa a nivel robot. Pues si se pueden percatar, es algo laborioso, complejo, pero no tan complicado como pudiera ser con otros dispositivos, ¿no? Lo primero dice mover al punto 1 vía punto 2. Lo que está haciendo aquí es diciéndole al robot que se desplace al punto de referencia o al punto que ya se grabó previamente, etiquetado como punto 1, ¿sí? Pero debe de pasar por el punto 2. Aquí le estamos exigiendo que tiene que estar dentro de una área específica cercana a ese punto, y esa área pues lo define la precisión del punto, ¿no? Entonces estamos obligando al robot a dirigirse al punto 1, pero tiene que pasar al punto 2. Y si se percatan aquí atrás, esto es pues porque si estamos en esta posición, estamos obligando que pase primero al punto que está aquí arriba, ¿no? Y con eso sería ese movimiento lineal, esa trayectoria, tratando de evitar los objetos que están abajo. Una vez que está aquí, primero pasa por acá arriba y después dirige acá para librar todos esos objetos, ¿no? Una vez que está ahí, pues ya seguiría ejecutando otras secuencias. Aquí también le puede uno indicar, por ejemplo, la velocidad con la que se va a mover. Estamos bajando la velocidad al 20%, es el punto 2 de la velocidad máxima. Después se le indica abrir pinzas, ¿no? Está aumentando la precisión porque como va ya a acercarse al objeto, el movimiento inicial tal vez se pudo haber hecho con una precisión baja. Es decir, no necesitamos que exactamente sea el error entre el punto deseado y el que tiene actualmente el robot sea exactamente cero. Podría tener un margen de tolerancia y eso lo define la precisión. Si yo utilizo una precisión baja, tal vez el margen de tolerancia sea un 15%, 20% de error. No hay problema porque estamos desarrollando movimientos rápidos. Ya cuando estamos acercándonos al objeto y vamos a tomarlo, pues sí ahí se requiere una precisión mayor para evitar que el robot pues pueda salirse de la posición del objeto y colisione con él. Por eso es que la precisión en este momento se
se aumenta y tenemos una precisión más alta. Después se indica un tipo de movimiento. Vean, aquí ya tendríamos que parte del procesamiento de generación de trayectorias, porque le estamos indicando que se mueva hacia el punto 3, pero que se mueva con un desplazamiento lineal, mover en línea recta. Porque si dejamos que sea movimiento articulación por articulación, el movimiento podría resultar en un descenso de esta forma, ¿no? Y no estamos asegurando que vaya a tocar el objeto con la precisión que se requiere. Una vez que está ahí, cerramos la pinza y como en otros sistemas, necesitamos esperar a que el objeto accione, ¿no? Por eso aquí mete un delay, es esperar 0.5, esto está definido en segundos. Estamos esperando medio segundo para darle tiempo a que la pinza cierre, porque si nosotros damos la instrucción de cerrar y después movemos hacia el punto 1, pues tal vez todavía no termina de cerrar la pinza cuando ya estamos moviendo el manipulador. Entonces no aseguramos que haya tomado el objeto. Entonces aquí ponemos un tiempo de espera. Volvemos a regresar al punto 1 con la misma precisión, si se dan cuenta. Una vez que ya estamos en el punto 1, es decir, hemos liberado el objeto, nos hemos salido de ese punto donde tenemos una gran cantidad de objetos cercanos que pudiéramos colisionar, ya podemos bajar la precisión. Aquí dice precisión media. Entre mayor precisión tengamos en la parte de los puntos, eso impacta directamente sobre el control secundario, porque tendríamos que aumentar el tiempo de procesamiento para asegurarnos que el error entre la posición deseada y la posición que tiene el robot actualmente, su error sea mínimo, casi cero, dependiendo de la precisión. Entonces eso va a hacer que los movimientos sean más lentos, que el procesamiento de la información haga más lento el desarrollo de la trayectoria, etcétera. Entonces, ahí ya no necesitamos tanta precisión, la podemos bajar y liberamos recursos computacionales, ¿no? Podemos entonces ahora subir la velocidad, aumentar esa velocidad para que nos dirijamos al punto 4, pero pasando por el punto 2, ¿no? Obviamente para evitar la cuestión de los objetos que pudieran estar ahí. Una vez que ya vamos a llegar con el objeto a insertarlo en el destino, volvemos a subir la precisión y bajamos la velocidad. Esto es muy importante, ¿no? A la hora de cuando estamos haciendo nosotros nuestras prácticas ahí en el SIM, se nos olvida esto y quieren insertar el objeto con la misma velocidad con que se desplazaron desde donde lo liberaron hasta donde llegaron. Y recuerden, al tener una precisión baja y tener una velocidad alta, no se detiene en el punto que nosotros estamos programando, se llega a pasar y eso genera colisiones. Y al generar una colisión, recuerden las leyes de la robótica, el robot se va a proteger y nos va a mandar alertas. Bien, entonces terminamos moviéndonos en línea recta hacia el punto 5 y decimos abrir pinza y podríamos ahí terminar el programa o regresar a un punto de seguridad. Por lo general esos puntos de seguridad los podemos programar en una parte alta para que no colisione con los objetos que están a nuestro alrededor. Entonces, de esta forma podríamos ver que este movimiento que se iba a hacer de este objeto, pues si ya lo hicimos de esta forma, el robot siguió esta trayectoria, llega a este punto, baja con una precisión más alta, toma el objeto, ¿sí? Una vez que lo toma, vuelve a subir lentamente, baja la precisión y se desplaza otra vez hacia acá. Llega a este punto, baja la velocidad, sube la precisión y se empieza a desplazar lentamente. Sí, estos puntos que tenemos aquí arriba se llaman puntos de seguridad para evitar que llegue directamente el robot hacia este punto y colisione con los objetos o de este punto se mueva hacia acá. Si no los programamos, pues podemos tener problemas ahí, ¿vale? Entonces, si se pueden percatar, el lenguaje de programación textual a nivel robot se torna un poquito laboriosa, compleja, ¿no? Pero es de las más eficientes y las que nos va a permitir tener mayor control sobre el movimiento de los mismos. Dentro del control secundario, lo único que tenemos que hacer es asegurar que se cumplan estas posiciones y esas velocidades, ¿sí? Obviamente la activación de pinzas y demás, pues serían herramientas que están por ahí trabajando. Bueno, rápidamente veamos la diferencia entre, por ejemplo, una programación a nivel objeto. Aquí ya es más fácil porque
simplemente se definen las características de los objetos. Por ejemplo, situar B sobre C haciendo coincidir lado B1 con lado C1 y lado B2 con lado C2. Estos, si se dan cuenta, son como pequeños subprocesos que ya se programaron. Después dice situar A dentro de D haciendo coincidir eje A con eje hueco y base D. ¿Sí? Todo esto que tenemos aquí con guión bajo serían unas subrutinas que ya estarían grabadas. Pero obviamente esas subrutinas pues también conllevan posiciones, llevan puntos de seguridad, velocidades y precisiones, etc. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues disminuye la complejidad del programa para el operador. La programación se realiza de manera más cómoda, pero se requiere de un planificador de trayectorias, el cual se va a encargar de consultar en la base de datos y generar instrucciones a nivel robot. Es decir, tenemos un traductor. Como nuestro compilador, nosotros le damos estas instrucciones, pero necesitamos de un programa que traduzca estas instrucciones de objeto a instrucciones nivel robot, como las que vimos en el anterior. Y finalmente en la programación a nivel tarea, pues simplemente la tarea puede ser ensamblar A con D. Y detrás, pues obviamente tendríamos que desglosar en objetos y después de desglosar en objetos, se tendría que desglosar en funciones de robot, ¿no? Para el operador es muchísimo más sencillo, pero pues para la parte del robot conlleva más proceso, más programación, ¿no? Que tenemos que contemplar a la hora de nosotros implementarlo en nuestros robots. ¿Hasta aquí algún comentario? No. ¿No? ¿Nadie? Sí queda claro entonces cómo es que van a ser estos niveles de programación y que dependiendo de este nivel de programación también va a involucrarse el nivel de control que vamos a tener en cada una de las articulaciones. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Está bien. Bueno, entonces, pues creo que por hoy es suficiente con esto de la plática de la parte de la programación. Es simplemente una parte introductoria. En su momento, cuando tengamos tiempo de poder entrar a los robots, a los FANO, vamos a hacer algunas prácticas de programación, de movimiento de estos. Y de momento, pues vamos a seguir avanzando con la cuestión de trasfondo de los planificadores de trayectorias, de los controladores secundarios, para poderlo implementar también en nuestros manipuladores que vamos a entregar al final del cuatrimestre. ¿Vale? Vale, está bien. Sí. Bueno, pues Vale, por hoy profe. entonces es todo. Si no hay alguna inquietud, pues aquí le vamos a dejar. Vale, profe. Hasta luego. Vale, está bien, profe. Buen Está día, bien, muchas profe. gracias. Nos vemos. Hasta luego.